Hola Ilim, espero que esté muy bien y que cuando vea este video ya haya solucionado el problema que tiene de energía eléctrica en su casa para que esté mejor. Sé que lo que significa estar desconectado y sin luz, así que espero que, insisto, cuando esté viendo este video ya esté todo solucionado. Hoy día nos juntamos para la clase número 2 de razonamiento lógico de la unidad 2 en específico que tiene relación con razonamiento inductivo y deductivo. Vamos a ver los contenidos, ya se los voy a explicar. Y cualquier duda que tenga, por supuesto, después, posteriormente me la puede escribir después que vea la grabación. Y también, considerando la situación que usted tiene, podemos organizar y si coincidimos en algunos horarios extras la próxima semana, ¿cierto? Para que nos juntemos un ratito solamente a través de videoconferencia, solamente para que pueda resolver las dudas que tenga, ¿ya? Así que vamos a intentar hacerlo ahí, que coordinemos y que pueda ir respondiendo con este video, ojalá, tanto las evaluaciones formativas como la final y pueda responderle algunas dudas en algún horario que acordemos otra videoconferencia. ¿Ya? Así que vamos a estar atentos a poder ayudarla en ese aspecto. ¿Ya? Así que no se preocupe. Veamos los contenidos que vamos a ver en esta unidad entonces, que son, primero, los argumentos inductivos deductivos, luego vamos a ver los conjuntos y los diagramas de Venn, y finalmente vamos a ver el razonamiento inductivo deductivo. ¿Ya? Partamos con lo más sencillo que son los argumentos inductivos deductivos. Lo primero que tenemos que definir en este caso es qué es un argumento, que vamos a decir que es un conjunto de proposiciones que llamaremos premisas, que tienen por objeto deducir una proposición que es la conclusión. Va un poquito de la mano de lo que conversamos en la clase anterior, pero con un matiz. ¿Cuál es ese matiz? Que estos argumentos, que no profundizamos mucho en ellos la unidad anterior, ahora sí lo vamos a hacer y vamos a dividir que los argumentos los vamos a poder dividir en inductivos y deductivos. Ahora, para recordar también y que nos quede súper claro el tema, recordemos que una proposición, que es lo que nombra acá en la definición, es una oración o una frase a la cual le podemos dar un nivel de verdad, podemos indicarle un valor de verdad, que puede ser positivo, perdón, no positivo o negativo, sino que puede ser verdadero o falso. Eso es darle un valor de verdad. Si a una frase o una oración le podemos dar ese valor de verdad, ya sea verdadero o falso, significa que estamos frente a una proposición, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de un argumento, vamos a tener más de una proposición que vamos a llamar premisas y a través de esas premisas vamos a obtener una conclusión. Partamos con el primer argumento que es el inductivo. Ahí dice de manera súper escueta pero que sirve mucho para tenerlo en la mente, por eso lo quise poner así, que en el argumento inductivo vamos de lo particular a lo general. ¿Qué quiere decir esto? Que partimos con premisas, con proposiciones que son premisas, ¿cierto? Particulares, y a través de estas premisas particulares vamos a obtener una conclusión que también va a ser una proposición, pero que va a ser de ámbito general. Aterricémoslo con algunos ejemplos para que se vaya entendiendo mejor. En este ejemplo número uno, tenemos, como puede ver en la pantalla, tenemos tres proposiciones, donde las dos primeras van a ser premisas y la tercera va a ser una conclusión. Leamos las premisas. Dice que en un envío de vinos de Viña El Sol se descubrió, perdón, que una caja estaba contaminada. Entonces ahí tenemos una primera premisa, una primera proposición que es premisa y que es particular. ¿Por qué? Porque habla en específico de una caja de un cargamento, ¿ya? O de un lote, como lo quiera ver. Solo de una caja. Por eso es algo particular. La segunda premisa dice que al abrir una segunda caja, esta también estaba contaminada. También, como segunda premisa, se abre una segunda caja, que también es algo súper particular, una caja de un cargamento completo, y dice que esta también estaba contaminada. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una segunda premisa de un ámbito particular. Y a través de estas dos premisas particulares, que concluimos que todo el cargamento estaba contaminado.
que sería la conclusión. Entonces, se da cuenta, con dos premisas que hablan sobre algo particular, estamos obteniendo una conclusión general. ¿Ya? Veamos otro ejemplo para que vaya quedando más claro. Dice, se construye un edificio, otra vez, perdón, para que entendamos bien. Las dos primeras proposiciones van a ser las premisas y la tercera va a ser la conclusión. Entonces, ¿qué tenemos o qué dice? Que la primera premisa nos indica que se construye un edificio sin cumplir con las normas básicas antisísmicas en una zona donde los temblores y terremotos son muy comunes. ¿Se da cuenta? Es algo específico. Nos dice que se construyó un edificio, ¿cierto? Sin cumplir normas básicas antisísmicas. Entonces estamos hablando de un caso o de una premisa, mejor dicho, particular. Luego tenemos una segunda premisa que dice, en esta misma zona, otras edificaciones con las mismas condiciones han colapsado. ¿Ya? Habla de otras edificaciones que, por ejemplo, pueden ser dos, entonces también lo tomamos como particular, porque no habla de todas, sino que habla de otras solamente. Entonces también vendría siendo algo particular, ¿cierto? Donde nos indica que también han colapsado. Y finalmente, con estas dos premisas que son particulares, que hablan de algo particular, obtenemos una premisa que es la conclusión y que es general. En este caso, que se puede concluir que esa edificación colapsará de ocurrir un terremoto. ¿Sí? Cuando habla de esa edificación, habla de un edificio cualquiera que se construye ahí, ¿ya? Entonces, de premisas particulares estamos obteniendo una conclusión general donde estamos afirmando además que va a colapsar. Entonces, una edificación cualquiera que se construya en ese sector va a colapsar, algo general. Todas las edificaciones que se construyen, ¿ya? Veamos otro, que quizás es eh, mucho más visual, nos permite ver de mejor manera cómo funciona esto. Aquí vamos a asumir que las cuatro primeras proposiciones de las cinco que hay van a ser las premisas y la cuarta, que incluso está marcada con doble punto ahí, la marqué, va a ser la proposición general que va a ser la conclusión. ¿Qué dice la primera premisa? Dice que se sabe que uno por uno es uno. ¿Te das cuenta? ¿Qué más específico que eso? ¿Qué más particular que eso? Luego que 2 por uno es 2, la tercera que 3 por uno es 3 y la cuarta que 4 por uno es 4. Entonces se da cuenta, las cuatro premisas que tenemos ahí son súper particulares. Más, más evidente no puede ser. ¿Ya? Entonces con esas cuatro premisas particulares vamos a concluir una proposición general, que en este caso es que entonces todo número multiplicado por uno es igual al número. ¿Se da cuenta? Ya habla de todos los números. En las premisas hablábamos casos particulares, de números en particular, y la conclusión habla de manera general de todos los números. ¿Ya? ¿Qué podemos decir entonces? A modo de conclusión, que en el caso de los argumentos inductivos, su validez dependerá de la fuerza de sus premisas. Un argumento será fuerte si logra que la conclusión sea convincente. ¿Ya? Entonces, mientras más premisas tengamos y más válidas sean estas premisas, el argumento será fuerte y vamos a lograr que la conclusión correspondiente sea convincente. Entonces, mientras más premisas y más fuerzas tengan estas, la conclusión que seamos va a ser más convincente, pero esto no garantiza que lo sea. Eso es un defecto del argumento inductivo, que como partimos de premisas particulares, ¿cierto? De algo muy específico, por ejemplo, y son muy específicas y no muy correlacionadas, y solamente dos, por ejemplo, la conclusión no necesariamente va a ser verdadera. Vamos a obtener una conclusión, pero no necesariamente verdadera. Entonces es un pequeño defecto que tienen los argumentos inductivos, ¿ya? Una pequeña falla. Veamos entonces ahora los argumentos deductivos. Si en los inductivos hablábamos que íbamos de lo particular a lo general, en los argumentos deductivos es todo lo contrario. Vamos de lo general a lo particular. También vamos a tener premisas, pero las premisas van a ser de ámbito general. Y en base a esas premisas generales, ahora vamos a obtener una conclusión también, pero la conclusión va a ser particular. ¿Sí? Es lo contrario del argumento inductivo.
Veamos algunos ejemplos de inmediato para que vamos entendiendo de qué se trata. En estos dos primeros ejemplos tenemos tres premisas donde las dos primeras van a ser las premisas y la tercera va a ser la conclusión. Entonces, insisto, tres premisas dije, perdón. Dije, no son tres premisas. De nuevo, en los dos ejemplos vamos a tener tres proposiciones, ahí sí, donde esas tres proposiciones, las dos primeras van a ser precisas, perdón, premisas, y la tercera va a ser la conclusión. Ahí sí. Veamos el ejemplo número uno. Leamos las dos premisas. Dice que primero la mayoría de los estudiantes utilizan medios digitales para estudiar. ¿Se da cuenta? Ahí está hablando de todos los estudiantes de manera general. Por lo tanto, cumple con lo que dijimos. La segunda premisa dice Francisca es estudiante. Ahí usted me podría decir, claro, pero Francisca estamos hablando de algo particular. Pero aquí no se trata del nombre o de la persona, no, sino que importa de lo que nos habla, que es que nos dice que Francisca es estudiante. Y al decir que es estudiante estamos hablando de algo en general, ¿cierto? Entonces eso es lo importante, que más que Francisca dice que es lo que la característica de Francisca, que es estudiante. Y cuando hablamos de estudiante en general, puede ser estudiante de cualquier cosa, ¿ya? Y la conclusión que vamos a tener a raíz de esas dos premisas es que Francisca emplea medios digitales para estudiar. Entonces, además de hablar en particular de Francisca, estamos hablando de manera particular de que ella emplea medios digitales para estudiar. Solo esa forma, ¿sí? Entonces ahí estamos llegando a través de premisas generales a una conclusión particular. Veamos otro ejemplo. Otra vez, tres proposiciones, las dos primeras premisas, la tercera conclusión. La primera que dice que todos los hombres son mortales. Muy general, ¿cierto? Luego dice que Alejandro es hombre. Pasa lo mismo que con lo anterior. Está hablando de una persona, pero de Alejandro, pero está hablando algo general de Alejandro, que en este caso es hombre. Y a través de esas dos premisas generales concluimos algo particular, que es decir, que entonces Alejandro es mortal. O sea, estamos diciendo que además de ser hombre, es mortal. ¿Qué más preciso que eso? Estamos precisando algo con respecto a algo que era general. ¿Sí? Ya no sabemos que solo es hombre, sino que estamos diciendo que como conclusión que Alejandro es mortal, que es algo particular. Otro ejemplo para que vaya quedando más claro todavía. Otra vez, tres proposiciones, las dos primeras son premisas, la tercera es la conclusión. Leámoslas. ¿Qué dice? Que la primera, que todos los animales necesitan agua para vivir. Habla de todos los animales, algo súper general. Luego dice que los osos son animales. Ocurre algo que con los nombres de las personas, que habla de los osos, en general de los osos. ¿Qué osos? No tengo idea. ¿Qué raza de osos o qué tipo de osos? Bueno, dije raza, no sé si son raza. ¿Qué tipo de osos? No lo sé. Y además dice que son animales, también algo general. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos dos premisas generales. Con esas dos premisas generales vamos a concluir algo particular, que en este caso es que decir que en consecuencia los osos necesitan agua para vivir. ¿Sí? Entonces estamos concluyendo algo particular, que para vivir exactamente los osos necesitan agua. ¿Ya? Vamos a conclusión. Tenemos que en el caso de los argumentos deductivos, si se acepta la verdad de las premisas, entonces la conclusión es correcta y eso lo podemos afirmar. Siempre y cuando, insisto, asumamos y aceptemos que las premisas son verdaderas. Entonces, en el argumento deductivo, si aceptamos que las premisas que se nos dan son verdaderas, la conclusión sí o sí lo va a hacer. También va a ser verdadera, ¿ya? Que es el problema que nos ocurría con la inductiva. Que como partimos de premisas particulares y estamos dando una conclusión general, esa conclusión general no siempre va a ser cierta. En cambio, en la deductiva, si es que asumimos que las premisas son verdaderas, entonces la conclusión siempre va a ser verdadera. ¿Ya? Ahí está la gran diferencia entre los argumentos inductivos, deductivos, más allá de cómo se construye la conclusión, que el inductivo dijimos que iba de lo particular a lo general y el deductivo de lo general a lo particular. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces la primera parte de este contenido. Veamos el segundo, que son los conjuntos y diagramas de Venn. ¿Qué vamos a decir? Que el diagrama de Venn es una representación gráfica a través de círculos, en su mayoría, que muestra todas las relaciones lógicas posibles entre una colección finita de conjuntos. Veamos un ejemplo de inmediato.
ahí tenemos dos círculos, que es lo que se conoce como un diagrama de Venn, en donde en este diagrama de Venn, que está compuesto por círculos, vamos a, dentro de ellos, colocar elementos. ¿Qué elementos? Los elementos que se nos presenten de un conjunto. Por ejemplo, vamos a tener acá dos conjuntos, el A y el B, donde el A está representado por el círculo amarillo y el B por el círculo gris, celeste, no sé bien qué color es ese. En el conjunto A tenemos los elementos 1, 3, 5, 7, 9, 10, 15, 17, 18 y 20. Y en el conjunto B tengo los elementos 2, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 16 y 20, que están representados dentro de los círculos, ¿cierto? Pero fíjese, ¿qué pasa? Que hay algunos elementos de los conjuntos que están en ambos. Por ejemplo, el 5 está en ambos conjuntos, el 7 también, el 9 también y el 20 también. Esos elementos se encuentran en los dos conjuntos. Entonces, ¿cómo vamos a representar eso en los diagramas de Venn? A través de hacer una intersección de los dos conjuntos. Entonces, analicémoslo para que nos demos cuenta. ¿Qué nos dice el conjunto A? Que tiene el elemento 1, que está aquí abajo, ¿cierto? Luego el 3, luego el 5, que está dentro del círculo amarillo, ¿cierto? Pero en la intersección con el azul, pero está dentro del amarillo, por lo tanto es parte del círculo amarillo, que es el conjunto A. Luego el 7, con el cual ocurre lo mismo, y el 9, con el cual ocurre lo mismo, ¿cierto? Que están encerrados por el círculo, además del círculo amarillo, el círculo celeste, pero están. Luego el 17, que está solo con estrictamente amarillo, el 18, que está con amarillo, y el 20. Y lo mismo pasa con el celeste. Entonces, a lo que voy, que los elementos que se repiten en ambos conjuntos, uno los debe colocar en la intersección de estos. Y los elementos que pertenecen solo a uno de los dos conjuntos lo dejamos fuera de la intersección. ¿Ya? Aquí con números quizás suena un poco complicado, así que aterricémoslo un poquitito más con un ejemplo ya con enunciado, ¿cierto? Con una situación que dice que una encuesta sobre 1000 personas mostró los siguientes resultados referidos a uso de teléfonos celulares con sistemas operativos iPhone y Android. Y se nos presenta el diagrama de Venn. Aquí la mejor manera de entenderlo es que de inmediato lo vayamos interpretando y es lo que vamos a hacer. Entonces, tenemos los numeritos, pero ya sabemos lo que significa numeritos. Por ejemplo, tenemos el círculo azul, que son los iPhone, y el círculo amarillo, las personas que usan Android. ¿Cómo puedo interpretar esto? Fíjese, tenemos el 276, que está solamente en el círculo azul. ¿Qué podemos decir entonces? ¿Qué podemos concluir? Que estas 276 personas solo usan iPhone. Luego tengo estas 224 personas, ¿cierto? Que no está en la intersección, está solo encerrado por el círculo amarillo. Entonces, ¿qué vamos a decir de ellas? Que solo usan Android. Entonces, estas 224 personas podemos concluir o interpretar de este diagrama de Venn que solo utilizan Android. Pero además de esos dos numeritos, tenemos un tercer número que está encerrado en la intersección de los dos círculos. ¿Cómo interpretamos ese 412 entonces? Lo que podemos concluir o interpretar es que esas 412 personas utilizan iPhone y utilizan Android. ¿Por qué? Porque están encerrados por los dos círculos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que concluimos acá, que esas 412 personas usan iPhone y Android, mientras que estas 276 solo usan iPhone y estas 224 solo usan Android. Pero además de eso, tenemos estos 88 que está fuera, no es que sea un error. Puede ocurrir también con un diagrama de Venn que hay un numerito que esté fuera de los círculos. ¿Cómo lo interpretamos en este caso? Vamos a decir que estas 88 personas no utilizan ni lo uno ni lo otro. No utilizan iPhone, no utilizan Android. ¿Cómo? ¿Por qué lo podemos interpretar de esa manera? Porque no están dentro de ninguno de los dos círculos. ¿Ya? ¿Y qué puede ocurrir? Obvio que puede ocurrir. Por ejemplo, unas personas que, por ejemplo, no utilizan teléfono, que podrían ser abuelitos o los abuelitos que utilizan de esos teléfonos antiguos que no tienen sistema operativo. Podrían ser esas 88 personas. ¿Ya? Entonces, así es como se interpreta. Entonces, de manera resumida, 276 personas usan solo iPhone, 224 personas solo utilizan Android
412 personas utilizan los dos sistemas operativos, por ejemplo, que pueden tener dos teléfonos, por ejemplo, o más, y 88 personas no utilizan ninguno de los dos sistemas operativos. Así lo podemos interpretar este diagrama de Venn. Y es así como vamos a ir interpretando siempre estos. Veamos un ejemplo con algo un poco más complejo, con algunas preguntitas incluso que puse ahí para que vayamos interpretando el diagrama que se nos presenta. Veamos primero la situación. Dice que en una encuesta en la región metropolitana se consulta a 1000 personas y se obtienen los datos representados en el diagrama de Venn. ¿Sí? ¿Cómo interpretamos esto? Antes de ir a las preguntas. O vamos a las preguntas de inmediato para que en base a las preguntas quizás vayamos entendiendo mejor y lo vamos a ir explicando a la vez. Nos dice cuántas personas hablan castellano, o sea que los círculos que nos están diciendo la cantidad de personas que hablan un idioma. Por ejemplo, si yo digo todas las personas acá que están encerradas en este círculo de la izquierda, ¿qué voy a decir? Que hablan castellano. Por otra parte, todas estas números que son personas, ¿cierto? Que están encerrados en el círculo de la derecha, hablan inglés. Y que todas estas personas que están encerradas en el círculo de abajo, que estoy encerrando ahí, que son esos tres numeritos, el 4, el 100 y el 30, hablan francés. Entonces, la primera pregunta me dice, ¿cuántas personas hablan castellano? Entonces, lo primero que uno podría tender a decir, que son 340 personas, porque esas 340 están solamente encerradas por el círculo de castellano y nada más, ¿cierto? Pero no, porque la pregunta no me dice cuántas personas hablan solo castellano, me dice cuántas personas hablan castellano. Puede ser una persona que hable 5 idiomas y de entre esos 5 idiomas hable castellano, sí, y yo la tendría que contar esas personas para contestar esta pregunta. Porque no me pregunta que solo hablen castellano, sino que lo que interesa es que hablan castellano. ¿Habla castellano? Yo le incluyo, da lo mismo si habla más idiomas. Entonces, vamos interpretando, porque aquí dentro del círculo castellano tengo 4 números, el 340, el 520, el 100 y el 30. Entonces, ¿qué puedo decir? Que estas 340 personas que están acá solo hablan castellano, nada más. ¿Sí? Ahora fíjese, tenemos el 520. Y este 520, si lo analizamos, este 520 está encerrado por el círculo de castellano e inglés. Es justo la intersección de esos dos círculos, estos 520. Entonces, ¿qué puedo concluir de estas 520 personas? Que hablan castellano y que además hablan inglés, o sea que hablan dos idiomas. Pasa lo mismo con este 30. ¿Este 30 está dentro del círculo de castellano? Sí. ¿El 30 está dentro del círculo de francés? También. O sea que este 30 está en la intersección de esos dos círculos, de castellano y francés. ¿Qué significa eso? Perdón. Que estas 30 personas hablan castellano, pero también hablan francés. ¿Sí? Y fíjese, además tenemos ese 100, que ese 100 está encerrado por los tres círculos al mismo tiempo. Por lo tanto, ¿qué decimos de esas 100 personas? Que hablan castellano, que hablan inglés y que hablan francés. O sea, como están este 100 en la intersección de los tres círculos, podemos decir que estas 100 personas hablan los tres idiomas. Lo podemos afirmar. ¿Ya? Ahora bien, si volvemos a la pregunta, dice cuántas personas hablan castellano. Entonces, para saber eso, yo tendría que sumar todas las personas, todos estos numeritos, que son personas que están encerrados dentro del círculo de castellano. ¿Por qué? Porque, claro, las 340 hablan solo castellano. Estas 520, usted me puede decir, pero las 520 hablan inglés también. Pero lo que nos dice la pregunta es cuántas hablan castellano y vuelvo a lo mismo. Da lo mismo si hablan otros idiomas. Lo que me pregunta es si hablan castellano. Si habla castellano, la contabilizo. Que hable inglés me da lo mismo, lo que me importa es que hable castellano. ¿Ya? Por eso tengo que sumar esos 520. Entonces, para saber cuántas personas en total hablan castellano, tendría que sumar los 340 a los 520, más los 100, más los 30. ¿Sí? Porque ahí tengo todas las personas que hablan castellano. Que algunas hablen más de un idioma, por ejemplo, que son los que están encerrados en esos tres círculos, me da lo mismo que hablen más de un idioma, que hablen dos, tres o cualquier idioma, o que solo uno. Lo importante es que todas esas personas hablan castellano.
Por lo tanto, aquí la respuesta, si suma esos cuatro numeritos, los 340 más los 520 más los 100 más los 30, debería darle 990. ¿Sí? Eso le daría 990. Así que le invito a que haga la suma y que compruebe que da 990. Ahora, diferente sería si la pregunta la cambiamos un poco, solo un poquitito, y fuera ¿cuántas personas hablan solo castellano? Si la pregunta fuera esa, ¿cuántas personas hablan solo castellano? La respuesta de inmediato sería 340 y nada más. Porque ahí me estaría preguntando, insisto, ¿cuántas personas hablan solo castellano? Ningún idioma más, solo castellano. Serían las 340. Ahí ya no cuento las 520, ni las 100, ni las 30, porque a pesar de que esas personas hablan castellano, hablan otro idioma, un segundo o tercer idioma incluso. Por lo tanto, ahí las descuento, porque la pregunta era, insisto, ¿cuántas personas hablan solo castellano? Así que cuidado con eso, aquí hay que tener cuidado con la interpretación y con el detalle de lo que me dice la pregunta. ¿Se da cuenta? El decir cuántas personas hablan castellano a que la pregunta sea cuántas personas hablan solo castellano, me cambia la respuesta que doy. Así que hay que tener mucho ojo con eso. Veamos la pregunta B. Dice, ¿cuántas personas hablan castellano e inglés? Por lo tanto, aquí me está pidiendo las personas que hablan los dos idiomas. No me sirve que hable solo castellano o solo inglés. No. La pregunta me dice que hablen los dos idiomas, o sea, que sean bilingües, con castellano e inglés. ¿Qué número sería ese? Los 520. Porque ahí está la intersección precisamente de los dos círculos, de castellano e inglés. Y como me están preguntando cuántas personas hablan los dos idiomas, ahí las tenemos. Son 520 personas que son bilingües, ¿cierto? Con los idiomas castellano e inglés. ¿Sí? Y la última me dice cuántas personas hablan los tres idiomas. ¿Ya? No me sirve que hable solo dos idiomas, no me sirve que hable solo un idioma, me interesan las personas que hablan los tres idiomas. Y ahí la respuesta, ¿cuál sería? Esos 100. Porque los 100, como ese 100 está encerrado en los tres círculos, significa que hablan los tres idiomas. No me sirve ningún otro número porque los otros números o hablan un solo idioma, por ejemplo aquí son 340 que solo hablan castellano, 6 que hablan solo inglés, 4 que hablan solo francés, ni tampoco me sirve ni el 520 ni el 30, porque las 30 hablan dos idiomas, que es castellano y francés, y las 520 hablan dos idiomas, que son castellano e inglés. Y lo que me están preguntando las personas que hablan los tres idiomas, insisto, por lo tanto, serían los 100, que están encerradas por los tres círculos. ¿Ya? Así que le invito a plantearse más preguntas acá, o si queda con dudas sobre esto, que es lo típico que ocurre, lo, me lo puede preguntar y encantado le ayudo. ¿Ya? Así que le propongo que usted misma haga más preguntas acá. Por ejemplo, o yo también le puedo dejar algunas planteadas para que conteste, por ejemplo. Si yo le preguntara cuántas personas hablan dos idiomas, ¿cuál sería la respuesta? O por ejemplo, si yo les preguntara cuántas personas hablan inglés y francés, ahí también, ¿cuál sería la respuesta? O si yo le preguntara, por ejemplo, ¿cuántas personas hablan solo francés? Otra vez, ¿cuál sería la respuesta? Otra pregunta, si yo le preguntara, ¿cuántas personas hablan inglés? También responda a esa pregunta. Y una última pregunta, ¿cuántas personas hablan solo inglés? ¿Ya? Así que la invito a que conteste esas preguntas. Si quiere, después me puede escribir con las respuestas, con las preguntas y las respuestas, y yo le corrijo. Y la invito también a que usted se pueda hacer más preguntas de este tipo como ya la que yo le hice, la anote la respuesta y si quiere también me las envía y yo le digo si está bien o mal, ¿ya? Y le hago la retroalimentación correspondiente ahí. Veamos la última parte de este contenido, que es el razonamiento inductivo deductivo, donde vamos a decir que este va a ser una herramienta matemática, ¿cierto? Que consiste en emplear nuestra experiencia y observaciones para obtener conclusiones y generalizaciones. Está relacionado con lo inductivo, ¿cierto? Lo que vimos al principio, en particular. Entonces,
lo que vamos a buscar con el razonamiento inductivo es poder llegar a conclusiones, por ejemplo, matemáticas, sin tener que acudir a la calculadora, ¿ya? Solamente a través del razonamiento. Y para poder obtener ese razonamiento se nos va a entregar alguna información antes. Por ejemplo, acá varias premisas, ¿ya? Donde con ellas vamos a querer obtener patrones. Esto es lo esencial de acá, tratar de encontrar patrones. Porque con esos patrones yo voy a poder obtener una respuesta generalizada, ¿ya? Veamos la primera. Tengo varias sumas. 2 más 1, 3 más 2, 4 más 3, 5 más 4, 6 más 5, 7 más 6, 8 más 7. Y me pide los resultados de 7 más 6 y 8 más 7. Supongamos que yo no los sé. Aquí uno los puede sacar mental o a través de la calculadora. Pero insisto, la idea no es eso. La idea es encontrar patrones y a través de patrones aplicar estos y encontrar la respuesta o las respuestas. Busquemos patrones. Primero, ¿qué tengo? Que en las sumas que se me plantean, la primera parte con el número 2 y luego le agrego 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Y lo mismo ocurre con el lado derecho de la suma. La diferencia es que esta parte en 1, pero también va sumando de uno en uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y así podemos seguir. Acá solamente llega hasta el 8 más 7, pero uno puede seguir hasta cuando uno se aburra. Lo importante acá está en los resultados. Analizar si es que en el resultado, perdón, encontramos algún patrón. Tratemos de pillarlo. El primer resultado es 3, el segundo es 5, el siguiente es 7, el siguiente es 9, el siguiente es 11. ¿Cuál es el patrón o qué pasa del 3 para llegar al 5? Le sumé 2, ¿cierto? Después para llegar del 5 al 7, sumamos 2. Luego para llegar del 7 al 9, también sumamos 2. Y para llegar del 9 al 11, también sumamos 2. O sea, podemos decir que el patrón que se presenta acá es a cada uno de los resultados sumarle 2 para llegar al resultado de la operación que viene. Por lo tanto, aquí, si estamos en el 11 para llegar al resultado de la operación que viene, tenemos que seguir el mismo patrón, sumarle 2. O sea, que queda el resultado de 7 más 6 sería 13 en base al patrón. Y el siguiente sería sumarle 2 de nuevo, o sea, 15. Entonces, ¿se da cuenta? Entonces, a través de solamente el razonamiento llegamos al resultado. Insisto, sé que a lo mejor esto suena evidente porque la suma es evidente, pero en otros casos no lo es. Y vamos a ver algunos. En este segundo ejemplo tenemos una serie, ¿ya? Una serie de números, que es infinita. Y nos dice que esta serie parte con el 20, el segundo término es 25, el tercer término es 22, el siguiente término es 27, el siguiente término es 24. Y lo que queremos saber es encontrar un patrón en estos términos de la serie para poder continuar poniendo los números de los términos que vienen. Recuerda que esta serie es infinita, tiene infinitos números a la derecha, entonces lo que yo quiero es encontrar un patrón para saber qué números vienen, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues puse acá otra vez la secuencia, la serie, los mismos 20, 25, 21, 27, 24, y lo separé un poquito para que vayamos analizando el patrón. Entonces veamos, del primer término que es 20 al segundo término que es 25, ¿qué pasó? Se le sumó 5 al 20, ¿cierto? Al primer término le sumé 5 y obtuve el segundo. Luego, a ese término que es 25, ¿qué hice para llegar al tercero? Le resté 3 y llegué al tercero, que es 22. Luego a ese término, ¿qué le hice para llegar al siguiente? Le sumé 5 de nuevo y con ese llegué al 27, que es el término que venía a continuación. Después al 27, ¿qué le hice para llegar al siguiente término? Le resté 3 y con eso llegamos al siguiente término que es 24. ¿Se da cuenta? Entonces ahí pillamos el patrón. Para ir de un número a otro, lo que tenemos que hacer es ir sumando de manera intercalada 5 y 3, 5 y 3, 5 y 3, 5 y 3. De esa manera entonces, con ese patrón, nosotros vamos a poder indicar cuáles son todos los términos, hasta que nos aburramos entonces, nuevamente le comento, de la serie. Entonces, siguiendo este patrón, ¿cómo sabríamos nosotros cuál es el término siguiente al 24? El 24 es mi término, ¿cierto? Aquí el último patrón que pillamos era menos 3. Por lo tanto, del 24 para el siguiente término, lo que tendríamos que hacer es sumar 5. ¿Sí? Entonces, 24 más 5 sería 29. Y para de ese 29 llegar al siguiente término, ¿qué tendríamos que hacer? Restar 3. ¿Sí? Que sería 26. Y de esa manera, y luego de ese 26, sumarle 5 y llegamos al siguiente. Luego de ese término, restarle 3 y vamos a tener el siguiente. Y así sucesivamente.
Entonces se da cuenta, pillando un patrón, nosotros podemos empezar a pillar en este caso los términos de, que vienen de la serie, hasta que nos aburramos o hasta el que nos pillan. ¿Ya? Veamos otro, que también es distinto, pero también lo que hacemos es pillar patrones. Acá, ¿qué se nos pide? Poder encontrar cuánto es 11.111 al cuadrado. Y para eso nos dan varios ejemplos de resultados. Entonces, ¿qué vamos a tener? Cuando tengo 1 al cuadrado, va a ser 1. Cuando tengo 11 al cuadrado o como base tengo dos unos, el resultado va a ser 121. Cuando tengo 111 al cuadrado o tres unos al cuadrado, 12.321 va a ser el resultado. Y cuando tengo una base de 4 unos, o sea, 11.111, el resultado va a ser, ya me perdí con las cifras, 1.234.321. ¿Sí? Como dice acá, el primer ejemplo es con una cifra uno, el segundo con dos cifras uno, el tercero con tres cifras uno y el cuarto con cuatro cifras uno. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Buscar patrones en los resultados. ¿Para qué? Para que poder obtener el resultado de lo que nos están pidiendo, que es este valor de arriba, que es eh, una base con cinco cifras. ¿Sí? Entonces, si buscamos patrones, que acá yo lo marqué con negrita, ¿cierto? Marqué el número. Entonces, fíjense, en el primer resultado solo uno, después voy colocando un número al medio en el segundo resultado, que sería 2, luego el resultado del medio es 3, luego el resultado del medio es 4. Y que ese numerito, 2, 3, 4 y uno, coincide con la cantidad de unos que tiene la base de la potencia. Aquí tengo 3 unos, el del medio es 3. Aquí tengo 4 unos, el resultado es, el medio es 4. Aquí son 2 unos, el del medio es 2. Entonces, si acá me proponen en lo que yo quiero encontrar una base con 5 unos, en el resultado, el valor del medio debería ser 5, ¿cierto? Si seguimos este patrón, debería ser 5. Entonces ahí tenemos la primera parte del resultado. Ya encontramos un patrón. Pero ¿qué más pasa? Veamos con los números alrededor de ese valor del centro que encontramos. Y ya sabemos que corresponde con la cantidad de unos que tiene la base que me están preguntando. Si analizamos el último, partamos por el último, tengo el número del centro, que es el 4, ¿cierto? Que es la cantidad de unos. Y fíjese a la derecha, ¿qué pasa? A partir del 4 le voy descontando 1, o sea, 4, 3, 2, 1 a la derecha. Y hacia la izquierda pasa lo mismo. 4, 3, 2, 1, hasta llegar a 1. Cuando son tres unos, también tengo el del centro, que es el 3 y pasa lo mismo a la derecha, fíjese. Le voy descontando de uno en uno. Sería 3, 2, 1, y hacia la izquierda lo mismo, 3, 2, 1. Lo mismo cuando son 2. Aquí se nota menos porque son menos números. Pero el 2 le descuento uno, uno a la derecha, uno a la izquierda, y el uno que es uno propiamente tal. Entonces encontramos el patrón. Entonces, la cantidad de unos que tiene la base va a ser el valor del centro, en la solución que nos piden, como son 5 unos, sería 5, y tanto a la derecha como a la izquierda, a partir del número del medio que es 5, voy a ir descontando de uno en uno. O sea, en el resultado dice que si usted quiere vaya anotándole en una hojita que tenga, va a ser 5 el número del medio, y a la derecha voy descontando de uno en uno. O sea, a la derecha va a ser 5, 4, 3, 2, 1. Y a la izquierda lo mismo. El valor del centro era el 5 y voy descontando de uno en uno hacia la izquierda. 4, 3, 2, 1 y con eso va a tener el resultado. Y si usted lo quiere comprobar en la calculadora, lo va a poder hacer. Pero ¿cuál es la gracia? Insisto, si usted me dice, ah, pero profe, lo podemos hacer con la calculadora siempre. Pero ¿cuál es la gracia de encontrar estos patrones con este razonamiento? Que si, por ejemplo, ya no fueran solo 5 unos, fueran 7 unos y que se le pidiera al cuadrado, ya a la calculadora le va a faltar número en el visor para poder encontrar tanto y no va a encontrar el número correcto o ya no le va a mostrar, no va a ser capaz la calculadora, porque son muchas cifras. En cambio, con este razonamiento, sin hacer ningún cálculo, solo a través de patrones vamos a encontrar el resultado. Y eso queda demostrado en el último ejemplo que tengo para mostrarle, que es parecido al anterior. La diferencia aquí, seguimos calculando números al cuadrado, pero ya no tenemos unos como base, sino que tenemos 6.
¿sí? Y también tenemos que encontrar patrón. Encontremos patrones en los resultados. Aquí lo dejé más oculto. Fíjese, primero, ¿qué característica hay? Que el último numerito de cada resultado es 6. ¿Sí? Entonces ahí ya encontré un patrón. ¿Qué otra cosa? Que, fíjese, ¿qué otra cosa se repite en todos los resultados? El 3, fíjese, ese 3 se repite. 3, 3, 3, 3. Ah, y hay otro patrón entonces. En todos los resultados va un 3. Y en todos los resultados va un 6 al final. ¿Sí? Ahora bien, si seguimos observando, listo, ya sé que va un 3 aproximadamente al medio en todos los resultados y un 6 al final en todos los medios. Pero ¿qué más pasa? Fíjese, tanto a la izquierda como a la derecha del 3 que se repite en todos los resultados, ¿qué pasa? Que a la izquierda van números 4 y a la izquierda van números 5. Fíjese, ahí pasó. Incluso desde el primero. Está el 3, a la izquierda número 4, a la derecha número 5. En el segundo tengo el 3, a la izquierda números 4, a la derecha números 5. En el siguiente, al medio el 3, a la izquierda números 4, a la derecha números 5. Y en el último, otra vez, al centro un 3, a la izquierda números 4 y a la derecha números 5. Listo, entonces ahí ya estamos encontrando patrones. Aproximadamente al medio, si comenzamos los tres patrones que hemos visto, al medio va un 3, ahí lo estoy marcando. El último dígito va a ser un 6. Y además, tanto a la izquierda del 3 van a ir números 4 y a la derecha del 5, perdón, a la derecha del 3 van a ir números 5. Ahora, lo último que nos queda por responder o saber es cuántos 4 van a la derecha, a la izquierda, perdón, en cada caso y cuántos 5 van a la derecha en cada caso. Tratemos de encontrar el patrón. En el primer resultado hay un 4 a la izquierda y un 5 a la derecha del 3. En el segundo hay dos 4 a la izquierda y dos 5 a la derecha del 3. En el siguiente hay perdón, hay tres 4 a la izquierda y tres 5 a la derecha del 3. Y en el último hay cuatro 4 a la izquierda y cuatro 5 a la derecha del 3. Por lo tanto, ahí está el patrón, va sumando de uno en uno, pero ¿cómo sé yo cuántos 4 y cuántos 5 van a cada lado? Analicémoslo con la cantidad de cifras, fíjense, fíjense. En este resultado tengo 4 4 y 5 5. Perdón, 4 4 y 4 5, ahí sí. Y en la operación original tengo 1 2 3 4 5 6. Entonces tengo 5 6 y 4 4 y 4 5. Ya, en la anterior, que son 4 6, tengo 3 y 3. En la anterior tengo 3 6 y son 2 y 2. Y en la primera son 2 6 y tengo uno y uno. Ah, entonces, ¿cuál es el patrón ahí? Que siempre la cantidad de 4 y 5 que van tanto a la izquierda como a la derecha del 3 siempre va a ser uno menos que la cantidad de 6 que está en la operación original en la base. Entonces, fíjense. Ah, aquí son 4 6, le restó uno que son 3 y esa es la cantidad de 4 que están a la izquierda y la cantidad de 5 que están a la derecha del 3. Si en el último son uno 2 3 4 5 6, si le resto uno sería 4, y esa es la cantidad de 4 que van a la izquierda de 3 y la cantidad de 5 que van a la derecha del 3. Y aquí el desafío es más grande, porque nos dicen cuánto es todo ese número, ni siquiera sé leer ese número con tantos 6 al cuadrado. Si usted lo quisiera hacer en la calculadora, le va a tirar un valor con notación científica que tenemos que saber interpretar para poder anotarlo, pero no es la gracia, insisto. No me va a mostrar, no va a ser capaz la calculadora de mostrarme el valor completo porque son demasiados dígitos y lo va a tener que utilizar notación científica para mostrarlo. Y no es lo que queremos hacer tampoco, que queremos poder llegar al resultado sin utilizar la calculadora y solamente sin operaciones matemáticas, sino que solamente utilizando razonamiento.
Y fíjese, aquí está la solución. Mira el inmenso número que es. Pero es sencillo armarlo porque ya conocemos la técnica para hacerlo, el razonamiento, encontramos los patrones. Entonces, ¿qué sabemos? Que al final va un 6 como en todos los anteriores, y que al medio va un 3 que ahí está, como en todos los anteriores. Pero además sé que tanto al lado izquierdo como al lado derecho del 3, al lado izquierdo van números 4 y al lado derecho van números 5. ¿Cuántos 4 y cuántos 5? Uno menos que la cantidad de 6 que tiene la base de la potencia que me están planteando de número 6. Contémoslos. Los uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hay 16 6. ¿Eso qué significa? 16 6, le descuento uno, serían 15. Eso significa que tanto al lado izquierdo como al lado derecho del número 3 tienen que ir 15 4 y 15 5. Contémoslo, sería uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahí está. Y lo mismo, 15 5. uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahí está. Entonces, ¿se da cuenta? Encontrando patrones, solamente pudimos realizar una operación matemática a través de patrones. Y esa es la gracia de esto, que al encontrar patrones de esta manera razonada en que la encontramos, podemos aplicar ese razonamiento, perdón, y poder obtener respuestas a las preguntas que se nos hagan. En este caso, sin tener que utilizar calculadora, obteniendo el resultado correcto, porque ese es el resultado matemático. Aquí no estoy inventando resultados. Esos son los resultados, los puede comprobar y sin tener que utilizar calculadora. ¿Ya? Esa es la gracia de este razonamiento deductivo. Entonces, ¿cuál es la clave de este razonamiento deductivo? Encontrar patrones y en base a esos patrones aplicarlos para poder responder lo que se me pregunte. ¿Ya? Y ahí lo tenemos la manera formal, que dice que el razonamiento deductivo es el proceso de hacer conclusiones juntando hechos conocidos, que es encontrar patrones, para dar un argumento razonado para un hecho nuevo. O sea, responder lo que se nos pregunte utilizando esos patrones que encontramos. ¿Sí? Espero que le haya quedado claro. Obviamente, insisto, si tiene cualquier duda, me la puede escribir, yo le contesto y vamos a tratar de eh, encontrar un horario en común en el que nos podamos juntar nuevamente para durante la próxima semana, antes de la entrega de la evaluación final, para que pueda preguntarme todas las dudas que tenga. ¿Ya? Le recuerdo que la entrega de perdón, que esta unidad 2 ya tiene una evaluación final que es con nota y que suma a la ponderación de la nota final de la asignatura. Así que es importante ahora sí que haga esta evaluación final y tiene como plazo máximo el domingo de la próxima semana. Así que tiene un poquito más de una semana para poder trabajar en su evaluación final. Cualquier duda con los contenidos, insisto, me lo pregunta y como también le repito y se lo comenté desde el principio, vamos a tratar de encontrar un horario en común para poder responder todas las dudas que tengan. Que insisto que si nos juntamos por videoconferencia, ella va a ser solamente para que contes- poder contestarle las dudas que tenga con los contenidos y sea más operativa y sea más útil para usted, teniendo como objetivo el tema de la evaluación final de la unidad 2. ¿Ya? Así que eso, Eileen, espero que esté muy bien. Como le dije al principio también, que se solucione luego pronto el tema de la energía eléctrica de su casa y nos vemos la próxima. Que esté muy bien. Chao, chao.